Día de reuniones, el premier Salvador del Solar estuvo junto a congresistas de Fuerza Popular, no sin antes juntarse también con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. No hay un acuerdo claro aún, las cosas todavía están a paso de espera. Trascendidos de la cita, según algunas de nuestras fuentes, informan que lo que Fuerza Popular le habría alcanzado al premier del Solar tiene que ver más bien con corregir, consensuar el proyecto referido a la inmunidad parlamentaria. Ojo al piojo, porque por ahí podrían producirse algunos consensos. Nuestra interpretación es que si se coloca sobre la mesa corregir, consensuar la inmunidad parlamentaria, podrían estar tratando de estirar esto y más bien no apuntalar por el proyecto de adelanto de elecciones. Cosa que hasta el momento es lo que marca, traza el camino de aquí hasta 1 de noviembre, diciembre, con un referéndum. Antes se tiene que aprobar el proyecto alcanzado por el gobierno y luego tener elecciones en abril del 2020. Vamos a conversar ahora con el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, que está con nosotros. Tenemos también, por cierto, que comentar las cosas que han pasado en el día número 22 de huelga indefinida del proyecto Tía María, primer día en Arequipa. Y hay datos, información que, por lo menos a este programa, le preocupan. Más adelante viene Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, para hablar de la encuesta y sobre todo cómo la encuesta la apuntalamos hacia adelante. Y también conversamos sobre pico y placa con quien fuese candidato a la alcaldía de Lima, Manuel Velarde. Pero ese es el programa de hoy. Comenzamos con el congresista Arce. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Luego hablamos de Tía María, que también es un tema interesante. Pero, a ver, hoy lunes, 5 de agosto, 9 y 2 de la noche, ¿qué acuerdos hay alcanzados hasta el momento entre el Congreso y el Gobierno? A nivel de voceros, en mi condición de vocero todavía del Nuevo Perú, mañana tenemos la elección de la nueva vocería, solo nos ha llegado la convocatoria para mañana a las 10 de la mañana junta de portavoces, a las 12 del mediodía hay reunión de consejo directivo, después de varios meses se va a retomar el consejo directivo, es un espacio administrativo del Congreso pero donde se toma decisiones. Tengo entendido, esto está referido a la asignación de comisiones, la repartición que se va a hacer en la nueva recomposición del Congreso. Y a las 3 de la tarde tenemos pleno del Congreso. Lo que nos ha sorprendido es que no nos han mandado la agenda del pleno del Congreso, porque es muy importante saber qué tema se va a tratar, o simplemente va a ser un pleno para aprobar los acuerdos que se van a tomar en el Consejo Directivo para que se inicie este periodo legislativo. Esto en el marco de la mera formalidad del Congreso, porque el trasfondo evidentemente es la expectativa generalizada después del mensaje de la Nación del presidente Vizcarra, donde está delegando al Congreso la responsabilidad de asumir con compromiso esta reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Lo que me resulta con bastante sorpresa es lo que acabas de expresar sobre los trascendidos respecto a la reunión que ha tenido el premier del Solar con el presidente del Congreso y con los buena fuente. Ahora, ¿qué le parece esa estrategia? Es decir, poner sobre la mesa, vamos a corregir inmunidad. ¿Qué tal, señor del Solar? ¿Qué puede estar, digamos, planteando esa posibilidad para usted? Dos mensajes a la nación en ese aspecto, de parte del fujimorismo y de parte del presidente del Congreso, que estarían reculando respecto a la aprobación de la reforma política que se ha hecho en este periodo legislativo que acaba de concluir. Y lo segundo, también sorprendería la posición de parte del premier, que más allá que es el actor político que concilia y busca distender el ambiente tenso, él tiene que mantenerse en la misma posición firme del mensaje de la Nación del 28 de julio, que definitivamente tenemos que irnos a nuestras casas todos, porque ya es insostenible lo que se viene realizando en el Congreso de la República con los blindajes y sobre todo este manejo direccionado de Fuerza Popular que instrumentaliza al Congreso de la República para fines estrictamente particulares. Nosotros en el Nuevo Perú hemos sido claros, hemos salido con el mensaje de que se debe convocar elecciones para cambiar y irnos todos, tanto el Congreso como el gobierno, pero con
las nuevas reglas, que también es importante, porque habría una especie de contradicción. Hemos trabajado tanto, el gobierno ha puesto en cuestión el voto de confianza, la reforma política, y ahora pasa a un segundo plano la reforma política. Entonces, ahí hay dos cosas parecería que justo contradictorio. Usted me está abriendo la cancha con dos temas, que justo los tenía anotados aquí, pero los estoy marcando acá mejor en esquemita, bien, no, es que bien es facilito. Contradictorio, hay que ser coherentes en política, y las personas se dan cuenta. Exactamente, y la coherencia podría plantearse a través de esta pregunta. ¿Qué pasó con la reforma política? Es decir, tanto luchar por mejora en los partidos políticos, inscripción de nuevas agrupaciones, financiamiento de partidos políticos, las dichosas primarias. Solamente, digamos, lo rescatable es la paridad y la alternancia, cuya colega Marisa Glave en su bancada jugó un partido importante, un rol importante, pero con voto preferencial. Y la inmunidad la sigue manejando el Congreso de la República. Es decir, una desazón, ¿no? Se ha fortalecido la inmunidad. Por eso, pero en favor del Congreso. De los congresistas. Pero entonces, ¿qué reforma es esa? Es una prerrogativa de la institución, no es un derecho de los congresistas. ¿Pero qué reforma es esa entonces? Es una lástima. Se ha avanzado en algunos proyectos respecto. Por eso dije paridad y alternancia, pero con voto preferencial. O sea, ¿qué paridad y alternancia es esa que viene con voto preferencial? Ahí era uno de los cuestionamientos, porque queríamos justamente con las primarias eliminar el voto preferencial. Pero no va a haber primarias. No va a haber, pues, por supuesto. Y no sé si habrá paridad y alternancia el calendario, con el calendario. El calendario electoral tiene sus etapas y evidentemente se tienen que cumplir, más allá de la buena voluntad. En un escenario planteado por Vizcarra es imposible que se den primarias. ¿Qué significa? Que probablemente se apliquen las reglas del 2016. ¿Y eso qué le parece a usted? No estamos de acuerdo en ese aspecto, porque podríamos cambiar solo de personas y volver a los mismos problemas. Y eso sería muy lamentable para la expectativa de la población. Y además, le cuento algo más, usted lo debe saber mejor que yo. Hay 24 agrupaciones inscritas, que son las que participarían, las mismas del 2016, y revisando, Nuevo Perú no está. Entonces ustedes no tendrían partido. Es un problema de nuestro... No me equivoco, de ¿verdad? Organización política, por supuesto. ¿Y cómo va a ser entonces ahora su partido? Tendremos que buscar una alianza. ¿Con quién? Habrá que evaluar, con mucha objetividad y responsabilidad. Pero acá el tema no es del Nuevo Perú. Acá el tema No, yo le hablo de su partido y además... Y asumimos con mucha responsabilidad. Le cuento que Vladimir Cerrón tiene sentencia y lo están buscando por Andes, Mar y Tierra. Andes, Lago y Tierra. Muy bien que ha salido la sentencia, y lo que más me sorprende... Pero era un aliado de Verónica Mendoza. No es... Hagamos la diferencia. Estaban ahí, hemos participado en una invitación de diferentes actores de izquierda a nivel nacional. 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el pago irregular de 800.000 soles a favor de una constructora que dejó inconclusas obras de saneamiento en La Oroya. Es una sentencia y está relacionado a corrupción, porque Así hablan es. ahí de colusión. Y está involucrado también el alcalde de Huancayo, que es su socio político, con el que inclusive fue su gerente. Bueno, después de esto, la señora Mendoza ya no se juntaría ni a tomar el té con él, ¿no? Nosotros vamos a diferenciar. Nosotros hemos generado un espacio de diálogo con diferentes líderes de izquierda. Ahora, que cada uno de ellos tenga que responder a la justicia, lo tendrán que hacer. Y más aún, yo quiero ser un poco más crítico. Acaba de salir un comunicado de prensa de Perú Libre, del partido del señor Vladimir Cerrón, y él lo que está aludiendo es persecución política. ¿Y usted le cree? En ningún extremo del documento siquiera hace un descargo para argumentar inocencia, si es que él considera que es inocente. Hace un mensaje netamente de persecución política de parte de un Estado y todo lo que ha significado, y bajo esa argumentación Keiko Fujimori también recaería en ese tipo de argumentos, que le están persiguiendo políticamente y que no es un tema de investigación. Ahora, siendo rigurosos en estricto con la realidad, el señor Cerrón es autoridad. La señora Fujimori fue candidata. Digamos, hay una diferencia ahí cualitativa, ¿no? Habrían cometido delitos, y en el caso de Keiko Fujimori está en una investigación fiscal. Una investigación por lavado de activos. En el caso del señor Cerrón ya tiene, en este caso, una primera sentencia que tendrá que asumir con responsabilidad. Y lamentable en esta situación para la región Junín. Pero hagamos la diferencia, así sean de izquierda, así sean de derecha. Es cuando transversal, hay corrupción, la corrupción es transversal, no y la lucha color. contra ella no tiene bandera. La posición que tenemos que tener es confrontacional contra la corrupción. Tratar de evadir ese tipo de responsabilidades
Pero mire, este recorte de 24 de julio, ahorita nomás, la señora Mendoza sobre Vladimir Cerrón. Dialogaremos con distintas fuerzas y veremos si coincidimos. Verónica Mendoza resaltó la disposición de esa agrupación al diálogo con diferentes fuerzas políticas, entre ellas la de Vladimir Cerrón. En condicional. Ya, condicional. pero es una persona con el escenario de la orden de captura. No, ya es imposible, particularmente desde mi posición. ¿Usted cree que rompen definitivamente con Cerrón? No habría ninguna posibilidad. O sea, ¿No habría o no hay? Coherencia. No hay ninguna posibilidad, porque estamos hablando de coherencia. Jaime, tú nos conoces, y no solamente a mí, sino al Nuevo Perú. Hemos tenido una posición firme, confrontacional, inclusive con mucha fortaleza para confrontar la corrupción. No podríamos estar con una persona que tiene una sentencia que está aludida a un tema estrictamente de corrupción, respecto a haber favorecido a una empresa en una licitación de obras. Es la misma historia de Lavallato. Cámbiale de nombre, son empresas grandes, empresas chiquitas. Tendrá que responder en su espacio el señor, y si tiene orden de prisión, que la policía inmediatamente lo capture. No hay vuelta que dar. Vamos a hacer la diferencia. Con la corrupción no hay complicidad. Y así de simple. El silencio, el tratar de buscar ¿La señora Mendoza también lo tiene claro, o usted se lo va a plantear, lo está planteando esta noche? Lo tenemos claro en vivo y en directo. Todos lo tenemos claro. Con Cerrón ni a la esquina. En este espacio imposible, hay una sentencia de por medio y es por corrupción, y la acusación es grave. Inclusive hay una indemnización por 850.000 soles por perjuicio al erario nacional. Entonces, ¿dónde estaría la coherencia de nuestra posición en los casos de Lavallato, que pueden ser mucho más los millones, pero el robo en casos de corrupción, así sea por 1 millón o 100 millones, es lo mismo, porque es robo? Y hay que hacer la diferenciación, porque queremos cambiar este escenario. Todo lo que estamos viendo, esta convulsión política que llega al extremo de adelantar elecciones, está asociado a los casos de corrupción, porque en el Congreso se ha pretendido blindar la corrupción. ¿Qué coherencia podría tener si nosotros trataríamos de defender lo indefendible? Hay una sentencia judicial, creemos en el Poder Judicial. Por eso no estoy de acuerdo con el comunicado de prensa que acaba de emitir en este momento el señor Cerrón, donde habla de persecución política. Eso podría arguir Keiko Fujimori, Ollanta Humala, todos los que están siendo investigados, que respondan a la justicia. Importante lo que está diciendo el señor Arce esta noche, porque es conocido que meses atrás, semanas atrás, incluso días atrás, la señora Mendoza se planteaba a sí misma y a quienes la secundan, es decir, ustedes, juntarse, unirse con Vladimir Cerrón. No, ahí te hago la precisión. Con diferentes espacios. Entre ellos Vladimir Cerrón. Entre ellos estaba también. Es lo que estoy diciendo, solamente que resumido para que la gente lo entienda masticadito. O sea, ustedes querían juntarse con otros y con Cerrón. Entonces ahora usted lo que está diciendo es que Cerrón fuera. Definitivamente, y todos los que estén involucrados con corrupción. No, la noticia hoy es Cerrón. Por supuesto, pero también estaba Santos en su momento. Con Santos las diferencias también. Tampoco. Tienen sus sentencias y tienen que responder a la justicia y tienen investigaciones pendientes. Seamos claros, no hay medias tintas en estos casos, con todo tema respeto a nuestra población. Venía a raíz de lo que, digamos, en el escenario del adelanto de elecciones, en el escenario de las elecciones del 2020, ustedes no tienen un partido, es decir, Nuevo Perú no está inscrito. Ustedes llegaron con el Frente Amplio y después vino el quiebre en el Congreso mismo, Arana se fue por un lado y ustedes se fueron por el otro. Hay una precisión. Diferentes fuerzas de izquierda buscamos una plataforma para poder participar en una elección. Entre ellas... Tierra y Libertad puso la membresía para poder participar y fue en Frente esa plataforma fuimos como Frente Amplio. Claro, pero el Frente Amplio se lo ha quedado a Arana, pues esa es la precisión de la precisión. Ahora, van a buscar qué tipo de alianzas antes de ir, porque, a ver, esto tiene que ver con la reforma de adelanto de elecciones, porque si ustedes van, porque entiendo que van, apuestan por el adelanto de las elecciones del 2020. La paradoja es que ustedes no tienen partido. ¿Cuál va a ser el partido? ¿Cuál va a ser, digamos, ahora la alianza? Más aún en el contexto Cerrón. Primera precisión, Jaime, y con toda sinceridad. No, ya van 3. No interesa el Nuevo Perú en un escenario de reforma política que requiere nuestro país. ¿Cómo es eso? O sea, las expectativas de nosotros como partido político pasan a un segundo plano. ¿Y Verónica Mendoza? No, vamos a ver una alternativa, pero no vamos a jugar en función de intereses político-partidarios. Tenemos que jugar en función de los intereses del país. Pero yo supongo que ustedes querrán participar. Por supuesto. Pero no tienen la inscripción. Pero hay alternativas. La alternativa ¿Cuál es la alternativa? Es lo que estoy preguntando. Son 24 organizaciones políticas inscritas en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional. Una de esas.
Estas organizaciones no necesariamente van a participar en las próximas elecciones. Habrá que buscar algún punto de coincidencia para tener participación política, porque hay una realidad. Somos una organización pero eso que se existimos, puede interpretar pero no como tenemos legalidad. buscando un cascarón, pues un partido cascarón, que es justamente lo que se criticó el 2016. Y hemos criticado y hemos querido trabajar justamente en la reforma política para que los partidos como el Nuevo Perú, que existen realmente, con bases en todas las regiones, en las 24 regiones del país, que tienen actividad política, tengan la legalidad de participar. Claro, y no simplemente membresías, documentos, legalidades que te limitan en la democracia a participar. Casi no hay reforma. La paridad y la alternancia, bien. Ahí viene la contradicción. No, la pero contradicción tenemos es que otra vez voto preferencial, tenemos inmunidad mucho más recargada, digamos, hacia el lado del Congreso, lo que tanto la gente critica, es decir, la reforma, poco o nada, ¿no? Y es importante la reforma, porque hemos estado trabajando cuántos pero no hay meses. Reforma. No, pero ahí viene la contradicción un poco también del gobierno. Seamos conscientes. Nosotros apoyamos que se adelante las elecciones, pero con objetividad. Se ha hecho un proceso de reforma política. Mal que bien se ha avanzado en el tema de inscripción, en el tema de financiamiento ilegal. Son elementos determinantes para que en una próxima elección garantice una verdadera representación y transparencia. Todo lo que estamos hablando de casos de corrupción, por ejemplo, están asociados justamente a las campañas políticas financiadas con dinero de fuente ilícita. Es la tesis inclusive de las investigaciones fiscales. Lamentablemente, no podemos repetir esa historia. El esquema del elecciones. 2016 se va a repetir casi en su integridad. Depende mucho del Congreso. Depende mucho del Congreso. Claro, y eso se llama voluntad política. Ya hemos visto, digamos, cuál es la velocidad del Congreso, pues, ¿no? Evidentemente. Ya hemos escuchado hoy día cuando salieron en conferencia de prensa, el señor Tubino manifestaba más o menos cuál era la posición. No han salido a decir que vamos a apoyar el proyecto de ley. Entonces, si ellos tienen la mayoría, y he escuchado a varias bancadas en la última reunión de portavoces que tenían una posición beligerante contra el pedido del gobierno, evidentemente no va a caminar en un escenario de esa naturaleza. Entonces, más bien exhortaríamos, y mañana es una oportunidad, si hay el Pleno del Congreso, para decirle cuál es la posición que va a asumir el Congreso frente al país, no frente a Vizcarra. Acá pasa un segundo plano el tema de las personas. Es el país. Ahí están los índices de las informaciones que vienen de las encuestas. Ya viene Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, para hablar de las encuestas justamente de cara a esta reforma de adelanto de elecciones. Pero no quiero dejar pasar Tía María. 22 días de huelga indefinida hoy han sumado a la ciudad de Arequipa. Se han reportado, según varios medios locales, según también los periodistas de RPP Noticias allá, disturbios, destrozos, y la situación prácticamente es insostenible. De hecho, el vicegobernador de Arequipa, el señor Walter Gutiérrez, ha hablado en medios locales allá, y lo que él dice es que ha conversado con Martín Vizcarra, el presidente de la República, en una reunión de A3, donde también ha estado el alcalde de Arequipa, el señor Candia. Y lo que dice el vicegobernador no es poca cosa. Lo que dice el gobernador es que Martín Vizcarra, el presidente, estaría anulando la licencia de Tía María en 2 semanas. Y esta situación, o por lo menos él habría tomado esa decisión. Ojo, es fuente oficial, el vicegobernador de Arequipa, Walter Gutiérrez. Supongo que eso a usted lo tranquiliza. Que no vaya el proyecto Tía María, que se cancele el proyecto Tía María. Otra precisión, Jaime, y con todo respeto. De las precisiones, sobre precisiones, y yo le vuelvo a precisar de nuevo. A ver. Nosotros no nos estamos oponiendo a los proyectos mineros. El problema es particular en el caso de Tía María, donde hay una oposición de la población, y evidentemente lo que ha sucedido todo este tiempo es por haber otorgado una licencia de construcción en oposición a lo que se mantenía la población del Valle del Tambo, mire, los agricultores. Ahí yo le preciso a usted. No hemos hablado, hemos hablado del fondo de la cuestión, pero estaba dando inicio a los destrozos en Arequipa. O sea, por lo menos lo que yo quisiera, o lo que muchos quisiéramos, es que usted se pronuncie en contra de esos grupos radicales que se levantan en la ciudad de Arequipa y hacen el destrozo que se ha podido relatar o graficar y reportar toda esta jornada. Propiedad privada. Nunca vamos a estar de acuerdo cuando hay daños y perjuicios a la propiedad Esa privada. Es la oportunidad de oro para que justamente se entienda, hay dos aristas en el tema, que usted no está o no es un radical antiminero. Tenemos ahí algunas imágenes, ¿verdad? Vamos comentándolas. ¿Les parece en off? Ahí está. Mire, esto es la ciudad de Arequipa. Y este es un video de hace unos días donde radicales antimineros contra el proyecto Tía María
que levantan las banderas verdes que también han levantado hace algunos días y durante todo este proceso las banderas de agua sí o no, y hacen un acto simbólico como de una fusilamiento, al presidente Vizcarra. Le llaman traidor, que es lo mismo que dice Cáceres Yica, ¿no? Y le dijo, además, hace algunos días, el presidente fue hacia allá, aquí criticamos eso porque, en fin, no hubo una posición firme, ¿no?, de Estado, y la verdad es que la situación es gravísima porque lo que reporta la Cámara de Comercio es que a diario se pierden 13 millones de dólares. Por cada bloqueo en la región Arequipa se pierden 13 millones de dólares. Entonces, eso, más el destrozo a la propiedad privada, propiedad pública también, y estos actos simbólicos que dicen también mucho, ¿no?, de la institucionalidad del país. Porque acá estamos discutiendo institucionalidad y allá también. Y esa institucionalidad significa, ¿no?, respeto. Respeto de ambas partes, tanto del gobierno como también de parte de la población. El gobierno, al haber otorgado la licencia en un escenario de oposición, evidentemente ha generado una provocación. Y esa provocación ha terminado con esta paralización de 22 días, sabiendo que era un problema bastante serio el tema de Tía María, que ya no viene al caso entrar al detalle de cuáles fueron los orígenes de la objeción que tiene la población. Lo concreto es que estamos en un escenario de convulsión social y le hemos pedido al gobierno que hace ya bastante tiempo, y ahora que tú me manifiestas, que derogue ese acuerdo de haberle otorgado la licencia, porque no hay otra alternativa para distender el ambiente, para que se pueda informar adecuadamente cuáles son los componentes del estudio de impacto ambiental. La población necesita saber, es un valle agrícola, la gente vive de la agricultura y sienten como una amenaza la actividad minera. ¿Qué hay que hacer? Hay que informar adecuadamente. ¿A consecuencia de qué? De los antecedentes que tiene Sauder justamente en proyectos extractivos. Pero eso la bahía no de Ite justifica como uno de los pasivos personas heridas, más... destrozos en la propiedad privada, en la propiedad pública. No justifica. Bloqueos en las vías no justifica. No va a justificar. Perder 13 millones de dólares al día no justifica. No generemos 34 policías heridos. Irracionales a veces 22... de parte de No, pero hay que decir completo. Completo, aquí justamente, completo. Hablamos completo. Entonces, 34 policías heridos en 22 días de huelga no es poca cosa. Y seguro perder que hay 13 civiles millones también heridos. Sí, y que se debería condenar justamente por eso, la violencia. Los dos. Pero para eso lados, evitar ese tipo de confrontación es importante respetar las reglas de juego. Y ahí es todas las reglas de juego. Por supuesto. La regla de juego más importante es la Constitución. Por supuesto. Que le da el derecho a la gente al libre tránsito. Y en el caso de los proyectos mineros... La Constitución garantiza el libre tránsito de la gente y no se está garantizando. Así como la Constitución... Esa es la gran regla de juego. ¿Qué estamos discutiéndola justo ahora? Así como en la Ahora estamos discutiendo la Constitución. Y coincidimos en los proyectos extractivos. Hay un documento determinante que se llama Estudio de Impacto Ambiental, que por procedimientos administrativos los han modificado y que generan este tipo de problemas de parte de la población. Congresista Arce, como siempre, muy agradecido. Esperemos que exhortamos que se solucione ese problema. Le agradezco la entrevista, como siempre, y será hasta otra oportunidad. Vamos a estar atentos a el proyecto de adelanto de elecciones, pero le invito a que escuche esta conversación muy breve que vamos a tener con el general William Ugaz, él es jefe de la macrorregión Arequipa, y mientras dialogamos con el general Ugaz, viene y se sienta en la mesa Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IFSO Perú. Nuevamente, gracias, congresista Arce. Tenemos que irnos, por favor. A la fuerza. Tenemos que irnos. Esa es la consecuencia de acuerdo, problemas. tenemos que irnos, estamos volando en tiempo. Gracias. General Ugaz, buenas noches, ¿cómo le va? Jaime, buenas noches, ¿cómo está usted? Por favor, necesitamos información actualizada y sobre todo cuál es el estado de cosas desde el punto de vista social y actos o conatos de violencia que llegaban como trascendidos durante la jornada. No solamente trascendidos, primero destrozos a la propiedad privada, destrozos a la propiedad pública. Estoy hablando de la ciudad de Arequipa. ¿Qué nos puede comentar, por favor, como información actualizada a las 9:24 de la noche? Sí, bien, Jaime. Para explicarte lo que ha sucedido el día de hoy, debo referir que los dirigentes que planificaron este paro en todo momento manifestaron que iba a ser una marcha pacífica. En ese contexto, la Policía Nacional desplazó personal policial de control de multitudes para acompañar esta marcha. Pero desafortunadamente, en el transcurso del desplazamiento de este bloque humano,
Personas tengo entendido que es de construcción civil, se han infiltrado dentro de esta masa de personas, dando así una actitud agresiva, dañando la propiedad pública y privada. O sea, marcha pacífica solamente fue el nombre, el rótulo que le pusieron, pero no ha tenido nada de pacífico. Así es. Desafortunadamente, como digo, en algunos lugares como el óvalo de Mariscal Castilla, realizaron destrozos de la vía pública, del ornato, y especialmente en la avenida del Ejército. Destrozaron una puerta de vidrio de una pizzería en el centro de Arequipa, el destrozo de una luna de la tienda Estilos, que es una tienda arequipeña, el destrozo de otra luna de una empresa de telefonía en el centro de Arequipa. Debo recalcar que la actitud fue muy agresiva. Nosotros hemos estado tratando de mantener la calma y la cordura con todo el movimiento de la masa, que ha llegado más o menos casi a 4.000 personas en la Plaza de Armas, pero en toda Arequipa hemos tenido 7.000 personas moviéndose, desplazándose, que estas personas se han desplazado del cono norte y del este de Arequipa. General Ugaz, le agradezco mucho por este reporte breve pero muy contundente sobre información que llega desde la ciudad de Arequipa. Le agradezco mucho, muy buenas noches. El general William Ugaz, jefe de la